Pues un gusto saludarlos el día de hoy. Pues hemos estado hablando sobre las cuestiones básicas de las escuelas criminológicas o escuelas penales, en las que ya hemos hecho una recapitulación un poco generalizada de esos inicios del derecho penal con toda la influencia precientífica en la escuela clásica, la escuela positivista y la escuela ecléctica. Vamos a retroalimentar esto nada más como para aterrizar lo que pudieron comprender de todo este avance sociológico, criminológico y jurídico que representan las escuelas, en este caso las tres más importantes, que ahí tenemos la base jurídica de la escuela penal y las escuelas criminológicas. Platícame un poquito, Paola, Vanessa, sobre lo que para usted es la escuela clásica, por favor. ¿Qué me puede comentar? Bueno, para mí la escuela clásica es como la primera escuela criminológica que surge con la caída de la burguesía en el pueblo, donde empieza a haber como la división de poderes en el Estado, y con el crecimiento de la urbanización, con el hacerse de la urbanización en la ciudad, empieza a llegar más población y entonces se necesita pues de cuidar al pueblo. Entonces, como no había prisiones, se tenía que castigar a las personas que no se acomodaban como a la nueva forma de organización o pues sí a las normas sociales de ese entonces, y había penas de tortura o de muerte. También nacieron pues personajes importantes como Montesquieu, que plasma pues el tipo de poderes que podrían ejercerse dentro de la sociedad. Excelente. Montesquieu nos habla en su libro El espíritu de las leyes de la división de poderes, en donde hace una separación de lo que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que ya en su obra mencionada, El espíritu de las leyes, es muy importante para lo que vino después en las escuelas clásicas del derecho y los ámbitos jurídicos, pero también otro personaje como Rousseau, otro francés, Jean-Jacques Rousseau, que con su libro El contrato social también implementa pues una forma diferente de organización política y da prácticamente inicio a lo que es los puntos históricos del constitucionalismo moderno, que en su obra del contrato social Rousseau plasma ya un ámbito republicano democrático, cosa que no existía en la Edad Media. Recuerden que veníamos saliendo de la Edad Media cerca de un milenio, en donde no se tenía ningún avance como tal en cuestión científica ni en cuestión social, por el control y la monopolización precisamente de las ideas en lo que era la religión. Entonces, todo ese ámbito social de la Edad Media, para muchos historiadores, para muchos especialistas del medioevo, conociendo al oscurantismo de la Edad Media, pues realmente fue un periodo de estancamiento de 1000 años, en donde no hubo ni impulso social, ni avance científico, ni avance cultural, ni avance jurídico. Las penas eran castigadas de forma muy severa, en este caso los delitos, las conductas nocivas en la Edad Media eran castigadas de forma muy, muy severa, muy inhumana, porque no estaba desarrollado lo que es la ciencia penal, no tenía un desarrollo el derecho, no tenía un desarrollo ni siquiera un estudio criminológico del comportamiento del individuo, no había una preocupación por ello, porque ya habíamos mencionado que en la época del obscurantismo, el poder de la Iglesia a través del Santo Oficio, llamado también la Santa Inquisición,
pues castigaba sin juicio previo, es decir, no había un juicio de por medio, no había un razonamiento jurídico, no había instancias jurisdiccionales para determinar una sanción, una pena, sino que en base al arbitrio de los encargados del Santo Oficio, pues castigaban mediante torturas, mediante penas inhumanas, mediante mutilaciones, mediante la hoguera, mediante penas capitales bastante extremas. Eso es un antecedente histórico negro precisamente de lo que es la Iglesia Católica, criticada muchas veces en los ámbitos históricos académicos por estas prácticas que se realizaban precisamente. Entonces, llegan los renacentistas, pensadores como Maquiavelo, como el mismo Hobbes en la cuestión política, llegan pensadores de la ciencia como Galileo, como Copérnico, y empiezan a razonar de forma diferente, y perseguidos también por la Iglesia Católica, obviamente, para dar paso después al siglo de las luces, donde aparecen estos pensadores franceses, que son considerados también clásicos. Son los pioneros de la escuela clásica, tanto Montesquieu y como Rousseau. Montesquieu con su espíritu de las leyes y Rousseau con el contrato social. En ese contrato social, vuelvo a repetir, plasma ya una forma de gobierno republicano democrático. Y hay frases muy famosas de Rousseau en esa obra, ¿no? Donde dice que el ser humano, pues, que es bueno por naturaleza, y que conforme se va desarrollando en los ámbitos sociales, se va pervirtiendo y se va convirtiendo, pues, en un ser con características nocivas de comportamiento. Son palabras en la obra del contrato social de Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo corrompe. Entonces, pues son palabras muy importantes para la época, y que estos movimientos intelectuales, este movimiento intelectual de la Ilustración, con estos personajes, menciono nada más los más importantes, pero era pues una oleada de pensamiento liberal, intelectual, que en esas obras el fondo del asunto político era derrumbar a las monarquías, derrumbar a lo que es el poder de la Iglesia, y instaurar pues un nuevo sistema económico, político e ideológico, y obviamente instaurar un sistema y jurídico. Todo esto contribuyó a que llegara pues un movimiento revolucionario llamada la Revolución Francesa, y asimismo también dio pie a la independencia de Estados Unidos de Norteamérica. Estos dos movimientos sociales, estos dos movimientos históricos, como fue la Revolución Francesa y la independencia norteamericana de la influencia inglesa, fue determinante para que se abrieran las puertas hacia el mundo contemporáneo, pues el cual conocemos ahorita en su aspecto obviamente occidental, pero también dio pie a las escuelas que surgieron ya de manera formal, como la escuela clásica, donde ya había una preocupación por humanizar el castigo, por humanizar la pena a través de los pensadores como Bentham, como Carrara, que fueron de los pioneros precisamente de la clásica, que aunque no existía una preocupación por el comportamiento y por cuáles eran las causas del delito, sí había una preocupación por humanizar la pena. Libre albedrío, el que delinquía era por libre decisión, uno de los postulados muy característicos de la clásica. Y la positiva, después llega también la positiva a mediados del siglo XIX. ¿Y esa de qué nos habla? Isabel, ¿nos puedes compartir? Sí, profe, pues esta ya como que se metió a estudiar más el delito, pues como que más a fondo de lo que las escuelas clásicas pretendían hacer. O sea, ya como que había castigos
¿cómo le digo? Proporción del delito, pues. ¿Y quiénes eran los pensadores claves de la escuela positivista, Isabel? Era Ferri, Lombroso y Garofalo. 3 pensadores claves de la escuela positivista, César el Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garofalo, quien este último fue el que por primera vez acuña la palabra de criminología en sus obras, precisamente Criminología y Sociedad. Sin embargo, Lombroso, considerado el padre de la criminología por su obra de antropología criminal, y Enrico Ferri, considerado como el padre de la sociología criminal, que tiene una perspectiva, Enrico Ferri, más enfocada a lo que es que el criminal o el delincuente se hace conforme se va desarrollando en los medios ambientes en los que vive. En el caso del Lombroso, muy polémica sus aportaciones, pero muy importantes para la época, que fue algo muy novedoso. En el caso del criminal nato, que el criminal ya nace para Lombroso, el criminal nace y viene con prácticamente una degradación antropológica, genética, al más puro estilo de las corrientes darwinistas, de las cuales pues estos pensadores, sobre todo Lombroso, Ferri y otros tantos más, pues bebieron del darwinismo científico al darwinismo social, al más puro estilo de la obra de Herbert Spencer, que acuña precisamente esta evolución del darwinismo social. No nada más Lombroso, sino vimos a Marx, a Sigmund Freud, a Federico Nietzsche, que son considerados precisamente los influenciados por el darwinismo social por excelencia, ¿no? Lombroso en los aspectos de las investigaciones antropológicas criminales. En el caso de Herbert Spencer, de los pioneros del darwinismo social, que es un sociólogo que se enfoca precisamente en investigar las sociedades urbanas, la urbanización que se empezó a dar gracias a la revolución industrial, y que esto trae como consecuencia, pues, que para Herbert Spencer, lo que era la cuestión de la adaptación a los medios ambientes modernos, y que solamente, pues, los más desarrollados, los más aptos, los más preparados para los cambios eran los que iban a sobrevivir a toda esta oleada de cambios estructurales sociales. Por eso se le considera a Herbert Spencer, pues, el darwinista social por excelencia, debido a que, pues, son de los pioneros que trasladan lo que es el darwinismo científico hacia lo que es la adaptación al medio ambiente. Darwin nos decía que el hombre y las especies evolucionan a través de los miles y miles de millones de años, y solamente sobreviven las más aptas, y que hay miles y miles de especies que han perecido y que se han extinguido porque no fueron realmente aptas para los cambios que se fueron dando a través de los millones y millones de años. Lo mismo piensan los sociólogos darwinistas, que dicen que hay muchas personas, muchos ámbitos sociales que no se adaptan a los cambios y que, pues, están destinados a sucumbir desde un punto de vista darwinista social. Entonces ahí tenemos a Spencer, a Lombroso, a Marx, un sociólogo, filósofo, economista alemán de origen judío, muy importante las obras de Carlos Marx desde el punto de vista, obviamente, sociológico también, que trae muchas aportaciones a la sociología criminal, trae mucha aportación a la filosofía económica, trae mucha aportación a la cultura de los cambios políticos que se vieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo con la llegada del socialismo y del comunismo, en este caso, que se debe a las aportaciones marxistas.
en los cambios estructurales sociales. Entonces, pero también no hay que descuidar a Freud, tampoco hay que descuidar los pensamientos de Nietzsche, sobre todo Freud en su psicoanálisis, que aporta bastante a la psicología criminal y a la sociología criminal los mismos pensamientos freudianos. Entonces, todos estos pensadores que aquí estoy recapitulando, repito, Lombroso, el mismo Ferri, Herbert Spencer, Carlos Marx, Sigmund Freud, el mismo Federico Nietzsche, por mencionar de los más famosos, influenciados por el darwinismo social. Entonces, comprendiéndose, vuelvo a repetir, darwinismo social, de una palabra derivada de la obra de Charles Darwin, el científico inglés, que plasma su obra muy polémica de la evolución de las especies, que yo creo que lo vimos todos, ustedes también, en épocas escolares previas, en primarias y secundarias, ¿no? Preparatoria inclusive, donde es una teoría muy polémica que hasta la fecha sigue causando pues cierta incertidumbre debido a que habrá quien acepte la teoría de la evolución de las especies y a la postre del ser humano, que venimos evolucionando de una especie inferior que es el mono, para encontrarnos ahorita en esta especie del ser humano, tendiente a una evolución más avanzada desde un punto de vista nietzscheano, la teoría de Nietzsche del superhombre, que de ahí bebe precisamente de las posturas de Nietzsche, este filósofo alemán que dentro de sus principales teorías filosóficas es la teoría del superhombre, el nihilismo social, el superhombre y todos estos puntos enfocados a una evolución de la humanidad hacia, no toda la humanidad desde el punto de vista nietzscheano, sino una parte de la humanidad hacia una postura y una evolución de grandeza, que esto a la postre influyó mucho en un personaje en el siglo XX llamado Adolfo Hitler, y que de aquí saca sus posturas políticas para realizar precisamente estas corrientes del nazismo y su teoría también del hombre ario o el hombre evolutivo hacia la grandeza. Entonces, todo tiene una consecuencia histórica, todo tiene una consecuencia filosófica. Las ideas de Hitler no son invento de él, sino que las interpreta muy a su manera el partido nazi y los jerarcas, de acuerdo a estos personajes, sobre todo de Nietzsche, ¿no? Que es un punto muy interesante a interpretar desde un punto de vista sociológico criminal. Pero bueno, personajes claves que aquí tenemos. Sin embargo, viene un movimiento bastante relevante en el siglo XIX, sobre todo a finales, mejor dicho, del XVIII y principios del XIX, que es la revolución industrial. Y que esto trajo como consecuencia cambios sociales muy, muy importantes. Y eso fue lo que dejamos de investigación. ¿Qué me puedes comentar sobre la revolución industrial? Leslie, Tamara, por favor. Pues la revolución industrial fue un movimiento justo a finales del siglo XVIII, que empezó a raíz de la evolución, por así decirlo, de la maquinaria para la producción en serie, y que en consecuencia disminuyó como la necesidad de mano de obra humana, por así decirlo, y pues eso provocó muchos conflictos sociales debido a que la pobreza incrementó porque la mano de obra ya no se estaba necesitando a raíz de la maquinaria y de pues la evolución de que todo se podía hacer más rápido y era mucho más barato, ya no necesitaban pagarle a personas, y pues eso desencadenó que hubiera muchos conflictos sociales y que las clases bajas se incrementaran muchísimo. Excelente, excelente, muy bien. Efectivamente, todos estos puntos de la revolución industrial son claves
para comentarlos y analizarlos precisamente en estos cambios estructurales que se fueron dando y que dieron pie a las sociedades modernas urbanizadas, pero también trajo sus consecuencias tanto positivas como negativas, lo que es esta oleada de tecnología o de avances científicos que fueron llegando. ¿Qué más nos puede comentar Josué Pineda sobre la revolución industrial? Adelante. ¿Nos escucha Josué Pineda o no se encuentra? Bueno, no se encuentra Josué Pineda. Álvarez Rodríguez, Jonathan, ¿se encuentra? Sí, profe. Perfecto. Jonathan, ¿qué puedes rescatar o qué investigó sobre la revolución industrial? Adelante. Bueno, lo que estuve investigando sobre la revolución industrial, pues influyó mucho, más que nada sobre, como decía mi compañero de las máquinas, que conforme fueron avanzando, también salieron lo que fueron las maquinarias en armas, que eso influyó en base a la criminología. Es correcto. La construcción de las armas es una de las influencias negativas de la revolución industrial, que no nada más se enfocó en el desarrollo industrial económico, sino también a la maquinaria bélica. Adelante, Laura Yesenia. A mí me salió que durante la Revolución Industrial hubo un gran incremento de criminalidad y que fue la base del positivismo. Esta escuela estudiaba más al delincuente que al delito. Uno de sus postulados era la negación del libre albedrío. Y en la Revolución Industrial fue una gran pérdida del empleo. Excelente, muy bien. ¿Qué más, Gema? ¿Qué más puedes rescatar de la revolución industrial? Que comenzó con la mecanización de las industrias textiles y con la expansión del comercio fue favorecida para mejorar las rutas de transporte y que con el nacimiento del ferrocarril. Correcto. Excelente. Bueno, entonces, estos movimientos de la revolución, este movimiento tecnológico, industrial, que mejor conocido como la revolución industrial, válgame la redundancia, todavía hasta la fecha me ha tocado observar en algunas personas que lo siguen confundiendo todavía por su falta de estudio histórico con un movimiento revolucionario belicista de guerra, todavía hasta la fecha, ¿no? No tiene nada que ver, obviamente, como bien ustedes ya me lo están mencionando, sobre cuestiones bélicas. Es un movimiento revolucionario que trae aparejado pues, los cambios tecnológicos industriales, sobre todo con el punto de partida muy, muy importante para muchos sería la imprenta, con Gutenberg, muchos años atrás, precisamente de lo que fueron los orígenes de la Revolución Industrial, pero sin embargo desde ahí pudiéramos partir en Inglaterra con la imprenta de Gutenberg y obviamente en el mundo europeo, principalmente en Francia e Inglaterra, donde se están dando todos estos cambios y estos avances científicos, en donde salíamos de un mundo
vuelvo al punto del medioevo, donde no había un avance como tal ni científico ni tecnológico por todo lo que es la monopolización, y que no existía a la postre tampoco pues un desarrollo como tal jurídico. Pero sin embargo, cuando llegan todos estos movimientos del Renacimiento, de la Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y todas estas escuelas que estamos aquí mencionando desde nuestra óptica jurídica criminológica, y a la postre los cambios económicos industriales que se dieron tras esta primera revolución industrial, que se da aproximadamente a finales del 18 y todo lo que es la primera mitad aproximada del siglo XIX, es decir, 1770 hasta 1840 aproximadamente, que se tiene contemplada lo que es esta etapa primera oleada de la revolución industrial, donde pues se desarrolla la máquina de vapor, máquinas de hilar, se sale de lo que es la actividad artesanal para entrar a una actividad de talleres y máquinas para crear productos de primera necesidad, como son calzado, ropa y otros objetos que antes se hacían en talleres artesanales, ahora empezaron a realizarse por medio de las máquinas, ya no tanto por los artesanos de los gremios anteriores, sino por nuevos especialistas en manejar, de acuerdo a la necesidad, las surgientes máquinas industriales. Todo esto en esta primera oleada trajo pues una revolución también social, porque surgen las clases sociales, tanto de la burguesía como del proletariado. Asimismo, pues se va acuñando el cambio de las clases elitistas políticas de las épocas del siglo XIX, sobre todo en sus principios, sobre todo los que se consideraban de cuna de oro, pues fueron supliendo los principales personajes históricos que desarrollaron las primeras empresas y los primeros talleres industrializados, y que se convirtieron a la postre poco a poco en los nuevos ricos. Sobre todo, vuelvo al punto de las clases burguesas surgientes, ¿no? Que antes se consideraban clases medias, los comerciantes, y que con este impulso industrializado, pues fueron poco a poco los burgueses tomando la delantera en el ámbito económico. Y asimismo surge pues una clase que era la que iba a manejar esas máquinas surgientes, pero también iba a traer a la postre el gran desempleo, la gran masa desempleada que antes realizaba sus labores en los talleres, en los gremios artesanales, también empezó a quedar pues desprotegida por todos estos avances tecnológicos. Es decir, por un lado vemos cosas positivas de un impulso industrializado, pero por otro lado vemos cambios sociales, nuevas clases, una clase rica que tenía en su haber, en su mano, en su manipulación y en su desarrollo económico, los medios de producción, como era la burguesía, que en ella era la que manejaba prácticamente todo lo que era la cuestión industrializada. Y por otro lado vimos una clase baja, una clase pobre, una clase desprotegida, que no eran los campesinos, porque eso siempre habían existido o venían existiendo desde tiempo atrás, sino una clase surgiente que los campesinos se fueron convirtiendo poco a poco a obreros. El proletariado, como bien decían las corrientes marxistas, ¿no? de lo que es estos cambios estructurales. Es decir, vemos con esta revolución industrial el surgiente capitalismo, el capitalismo moderno. Pero también, como ahorita comentaban algunos de ustedes, esto también trajo como consecuencia que se fueran creando también armas
armas muy importantes para lo que son aspectos bélicos, aspectos de guerra, es decir, no nada más se fue perfeccionando lo que es el desarrollo industrializado de productos y de empresas surgientes, sino que también se fue desarrollando pues una maquinaria bélica, entendiéndose como bélica las armas. Y esto pues también trajo como consecuencia pues los movimientos guerrilleros, revoluciones, independencias que se fueron dando en diversos países y sobre todo también en América Latina. Y uno de ellos pues fue México, ¿no? Con todo este movimiento independentista que bebe de la influencia francesa en la Revolución y bebe también de la influencia norteamericana de su independencia. Toda América Latina, esa gran oleada de independencias es un efecto dominó, es una palabra política, es un efecto dominó porque todos los países, todos los países o los territorios sometidos al dominio de alguna influencia extranjera, hablando de aquí América Latina, España, pues fueron poco a poco con esta oleada de independencias y de liberación, estas ideas liberales, buscando precisamente lograr y obtener sus libertades. Todo esto se llevó a cabo obviamente también a principios del siglo XIX. Entonces, podemos observar grandes cambios sociales, grandes cambios culturales, grandes cambios políticos, grandes cambios industriales y tecnológicos con esta primera oleada de la revolución industrial, donde viene una segunda que para los historiadores la encontramos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo con la llegada de la electricidad, que para los especialistas sería la segunda oleada de la revolución industrial y que trajo la máquina, los ferrocarriles, que fueron fundamentales y determinantes para el movimiento revolucionario, inclusive aquí en México, pero también el desarrollo del telégrafo, de la electricidad, fueron muy, muy importantes, y la llegada precisamente del telégrafo como tal. Estos cambios estructurales a finales del XIX, en cuestión tecnológica y científica industrial, fueron también parte fundamental de estos cambios que estamos aquí comentando. Pero sin embargo, desde la óptica criminológica hay mucho que rescatar. Desde la óptica económica sí hay obviamente un cambio muy importante de las clases sociales, surgiente la burguesía y una clase obrera llamada el proletariado, una clase media también ahí que busca a toda costa posicionarse en las altas esferas. Corrientes y teorías marxistas muy importantes que se dan con este impulso capitalista de la industrialización. Por eso Marx, que es también un darwinista social, desarrolla sus teorías de la crítica al capitalismo en su obra El Capital y otras obras como El materialismo histórico, muy importantes para lo que es un análisis desde una óptica sociológica, porque estas corrientes marxistas, vuelvo a repetir, abrieron las puertas a una corriente política contraria al capitalismo llamada socialismo científico, que después en el siglo XX se convirtió en el comunismo, sobre todo que fue sentado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como tal, y que todo esto trajo como consecuencia pues guerras, muertes, enfrentamientos entre dos potencias después de terminar la Segunda Guerra Mundial, como son la potencia de la URSS y la potencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos cambios radicales que tienen cuestiones positivas, pero también tienen sus cuestiones negativas, las vemos reflejadas gracias a este impulso industrial, este impulso tecnológico, sobre todo en la primera y la segunda oleada de la revolución industrial. Por lo tanto, como pueden darse cuenta,
estos cambios estructurales nos permiten sacar un balance porque todo esto trajo como consecuencia que en América, sobre todo en Estados Unidos, surgiera una escuela muy importante llamada la Escuela de Chicago. Esta Escuela de Chicago, que surge por ahí a finales del 19 y también tiene sus épocas, esta Escuela de Chicago, empezó a desarrollar una preocupación y un análisis y una observación, porque hay varias hipótesis y hay varias teorías de las escuelas de Chicago, desde una óptica económica, desde una óptica arquitectónica, desde una óptica sociológica y desde una óptica criminológica. Esta escuela de Chicago, debido a que con todo este avance industrial, con todo este avance de la revolución mencionada en términos industriales, y a esta gran inmigración que existió a finales del siglo XIX, sobre todo de Europa hacia Estados Unidos, trajo bastantes cambios sociales. ¿Por qué razón? Porque sobre todo por la cuestión en la ciudad de Chicago, donde se dan por primera vez estos cambios estructurales debido a que empiezan a desarrollarse pues una sociedad bastante grande, una urbanización bastante importante ante estos cambios industrializados, ante estos cambios tecnológicos, pues las comunidades que antes eran de aspecto campesinal empezaron a ser citadinas, empezaron a ser urbes grandes. Y esto trae aparejado desde una óptica sociológica también problemas, así como trae algunas cuestiones ventajosas, también representa una serie de problemas. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo está alentado por el progreso, por la riqueza, por los nuevos cambios de valores, por los nuevos cambios culturales, por la nueva tecnología, por buscar un desarrollo económico, y todo el mundo quiere emigrar del aspecto campesinado o de las clases desprotegidas, marginadas, hacia la ciudad. Y en la ciudad se topan con la sorpresa de que no hay oportunidades o que las oportunidades siguen siendo nada más para unos cuantos. Entonces, esto trae como consecuencia que surjan los barrios, las pandillas, la delincuencia, los vagabundos, el alcoholismo, los surgimientos de la drogadicción, etcétera, porque toda esa emigración de las clases marginadas y del campesinado y de los obreros hacia la ciudad, pues trae aparejado esta problemática que estamos aquí mencionando, obviamente. Y eso fue importantísimo para los teóricos de la Escuela de Chicago, que empezaron a observar todo este fenómeno a finales del 19 y principios del 20, sobre todo porque en esta ciudad, en particular en Chicago, se empezó a desarrollar una oleada de inmigración bastante importante desde Europa y de campesinos polacos y de otras latitudes precisamente europeas, inclusive la emigración de muchos italianos, que sobre todo la segunda oleada, que fue por ahí en los años 20 y que dio a la postre el surgimiento de lo que es una comunidad criminológica o criminal, en este caso hablando de la Cosa Nostra italiana o conocida como la mafia italiana, debido a esta problemática que se dio tras la Gran Depresión de los años 20, para ser específico en 1929, con la prohibición y la Gran Depresión económica en Estados Unidos, que afectó prácticamente pues, a todo el mundo, ¿no? Pero todo esto es importantísimo aterrizarlo, ¿no? Esta escuela de Chicago que empieza a analizar, empieza a observar los teóricos, empiezan a analizar los sociólogos del siglo XX, todo este fenómeno de los cambios sociales y de las inmigraciones a gran escala a las grandes ciudades importantes económicamente en Estados Unidos, sobre todo en Chicago, que floreció en aspectos arquitectónicos, económicos, pero también floreció en criminalidad. Entonces, todas estas posturas y todos estos análisis fueron determinantes
para que se empezara a crear una interpretación microcriminológica y también una interpretación macrocriminológica, es decir, a niveles particulares de estudiar al delincuente en términos muy individuales, el por qué se estaba desarrollando tanta criminalidad, tanto enfoque delictivo en términos muy individualizados, pero también en términos macrocriminológicos en aspectos, en este caso, dentro de las urbes sociales como las grandes ciudades. Entonces, estos cambios de un sistema comunal, campesinado, a sistemas urbanos, trajo como consecuencia una gran cantidad de problemas sociales y trajo la criminalidad. Bajo este esquema, entonces, podemos profundizar a lo que vino después. Preguntas, dudas, comentarios, análisis sobre esto que estamos aquí comentando. Adelante, me gustaría escuchar su opinión de... ¿quién me falta? Paola, adelante. ¿Qué opina usted de todos estos cambios estructurales que se dieron tras la revolución industrial y esto que estamos comentando? Paola, ¿nos escucha? Sí, profe. Pues yo creo que pues era como de esperarse como este florecimiento o aumento en delincuencia y criminalidad, porque pues de la noche a la mañana pues un país no está como capacitado como para ese cambio tan radical en población, sobre todo migratorios, porque pues vienen diferentes culturas, tradiciones, maneras de pensar, y todo esto pues hace conflictos internos dentro de una sociedad. Excelente, muy bien, gracias Paola. ¿Usted qué opina de todos estos cambios estructurales que representa la revolución industrial, que trae cosas obviamente positivas, pero también negativas? Y sin embargo, trajo todo lo que estamos aquí comentando y analizando, una cuestión problemática, guerras, hambre, pobreza, desigualdad social. Yo creo que serían esas las palabras claves para poder aterrizar esta situación, ¿no? El mismo Marx lo mencionaba, que Marx es muy criticado. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de ver, observar o analizar algunos de los temas marxistas, o sobre todo quién fue el mismo Carlos Marx, pero el mismo Marx, ya en su momento, cuando empezó a desarrollar las teorías socialistas, una corriente contraria al capitalismo moderno, ya hacía una profecía sociológica, que tras el surgimiento de toda esta industrialización, tras el surgimiento de todo este avance científico, tecnológico, industrial, tras el surgimiento de la clase burguesa, que es codiciosa, ambiciosa, y que busca más poder económico y político y social, y que conforme va desarrollándose la clase social, se van acortando la riqueza en unas cuantas manos y la pobreza como una base generalizada en las sociedades capitalistas. Todo esto lo dijo Marx, inclusive antes de que sucediera. Vaticinó que esto iba a traer, obviamente, desigualdad social, que iba a traer pobreza extrema y acumulación de riqueza en unas cuantas manos, el capitalismo y la industrialización. Vaticinó también que esto iba a traer como consecuencia movimientos bélicos a escala mundial, las guerras mundiales, y que iba a traer también, obviamente, una constante y tremenda criminalidad en las grandes ciudades, precisamente por la falta de oportunidades para todos y por la gran desigualdad social, y que el individuo pues busca de una forma u otra
el satisfacer necesidades básicas, tanto individuales como familiares, que no se dan, obviamente, para todos en el mundo capitalista que nos encontramos. Todo esto, pues es importante comprenderlo desde la óptica de la sociología criminal, que el mismo Marx en su momento, vuelvo a repetirlo, lo vaticinó y dio en el clavo, ¿no? Como buen profeta. Dio en el clavo como buen profeta porque se dio toda esta situación mencionada en las obras de Marx y en los postulados marxistas: desigualdad, pobreza, desempleo, acumulación de riqueza en unas cuantas manos, pobreza y marginación en una base social en general en grandes ciudades. Las clases sociales, inclusive Marx las vaticinó entre las naciones, en grupos de primer mundo, grupos de segundo mundo y grupos de tercer mundo. O sea, es algo muy interesante, ¿no? Analizar todo esto. ¿Usted qué opina, Leslie? Adelante, la escucho. Pues sí, igual que es algo muy interesante cómo a raíz del movimiento industrial se desencadenaron tantas cosas socialmente, y pues eso que es muy interesante de analizar y de aprender. Así es. Entonces, como ustedes como criminólogos que van a hacer todos estos temas, no es algo que lo echen a saco roto para profundizar en ello, debido a que la criminalidad en todos estos cambios estructurales tiene un origen, ¿no? Tiene un origen que repercute todavía en las épocas modernas en las cuales nos encontramos, porque los problemas del ayer siguen siendo los problemas del ahora. ¿A qué nos referimos con esto, jovencitas, jovencitos? Que aunque ya Marx hace 150, 160 años ya vaticinaba esto y se empezó a dar, y con el surgimiento del siglo XX, pues se siguió dando, sobre todo con lo referido en la escuela de Chicago, que es una escuela muy importante es una escuela criminológica muy importante, la escuela de Chicago, que dio en el clavo también para que surgieran postulados sociológicos para estudiar el fenómeno criminal. Lo que ha sucedido en épocas anteriores sigue sucediendo ahorita, sigue existiendo desigualdad, sigue existiendo pobreza, sigue existiendo marginación, sigue existiendo problemas de poder, sigue existiendo acumulación de riqueza en unas cuantas manos, etcétera, sigue existiendo saqueo, sobre todo en países tercermundistas, ¿no? Sigue existiendo las clases sociales en los grupos, entre las naciones como entre los individuos, ¿no? Suena como una frase juarista, ¿no? Entre las naciones como los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz, pero por ahí no iba la frase. Es que entre las naciones como entre los individuos también existen las clases sociales. Eso no lo dijo Juárez, eso lo estoy diciendo yo, ¿no? Pero es una realidad, eso es una realidad. ¿Usted qué opina, Josué Pineda? A ver si ahora sí ya nos contesta. Pues no, ¿verdad? No está Josué. Josué no se encuentra, pero se conectó. Dice, yo me conecto y ahí nos vemos. ¿Usted qué opina sobre todo esto, Jonathan? Pues bueno, profe, pues yo opino que la verdad pues sí tuvo un gran impacto en el ámbito pues, revolucionario pues de la industria, porque no solo afectó a un cambio un poco pues en el crecimiento económico, sino que vinieron muchas crisis, y a partir también de lo criminal, que surgieron las máquinas para crear armas ilegales, y pues desde hasta la fecha tenemos todavía ese problema, que es lo que repercute pues. Excelente, muy bien. Y fíjense, algo muy importante, algo muy importante. Todo esto también es importantísimo analizarlo desde la óptica de la evolución social en México.
Es decir, la evolución social contemplada también desde la óptica criminológica, porque aquí estamos haciendo un análisis sociológico internacional desde una óptica criminológica, pero obviamente en México también tuvo todo esto de la revolución industrial, todo esto, bueno, inclusive voy más atrás, ¿no? Ya lo comenté, todo esto de los cambios de la Ilustración con Rousseau, con Montesquieu, con la Revolución Francesa y la independencia norteamericana, tuvo su consecuencia para que México y países latinoamericanos también buscaran también quitarse a los opresores, así como lo hizo Francia de la monarquía, así como lo hizo Estados Unidos de Inglaterra. Estos pensamientos liberales de los pensamientos franceses con todo este movimiento de las libertades, tanto para implementar justicia, igualdad, fraternidad, pensamientos o conceptos muy liberales, pues influyeron obviamente en los países que eran colonizados, sobre todo en América Latina, ¿no? Y en México no fue la excepción, porque tras la independencia de México de la influencia española, pues viene todo un siglo de problemas sociales que abarcaron todo el siglo XIX, porque parecía que no estábamos o no estuvimos preparados para la libertad, porque tras la independencia, que se dio en 1821, no se dio en 1810, en 1810 inicia el movimiento con Hidalgo, más sin embargo, pues se ve fructífero el movimiento independentista consumado hasta 1821, sobre todo con Iturbide y con Vicente Guerrero, que fueron los principales orquestadores de la independencia. Uno que servía al ejército español y otro que servía al movimiento independentista como era Guerrero. En 1821 se concreta la independencia y surge todo lo que es la problemática histórica entre dos bandos liberales y conservadores en México, que siempre estaban en continuo conflicto político social, ¿no? Los liberales que pugnaban por un gobierno pues, republicano, democrático, con separación de poderes, influenciados por todo lo que es los movimientos y las logias masónicas norteamericanas, y los conservadores que pugnaban por gobernar de acuerdo a los principios conocidos en la nueva o en la época colonial, ¿no? Es decir, ya vamos a seguir gobernándonos, pero ya sin España, pero de manera igual. Entonces existía grupos de conservadores y de liberales todo el siglo XIX, y de eso trajo pues una constitución, y luego otra, cambios estructurales y cambios jurídicos de los constitucionalismos, de constituciones tanto conservadoras como constituciones liberales, que las que vimos que tuvieron éxito a nivel nacional, pues fue la de 1824, la de 1857 y la actual, que es la de 1917. Pero en eso se caracterizó todo el siglo XIX en conflictos entre estos dos bandos en México. Vimos una época de venta del país con Santana, una realmente lamentable época histórica, periodo histórico que se dio con este personaje histórico que es Santana, que bien nos han comentado a través de la historia, ¿no? Que vendió más de la mitad del país al gobierno norteamericano y que pues encuentra todavía esa herida abierta en las esferas de muchos personajes históricos, intelectuales, políticos, sociólogos mexicanos, ¿no? Esa nefasta venta que realizó Santana a los Estados Unidos de la mitad del país, todo lo que es ahorita Los Ángeles, Texas, San Francisco, que pues era territorio nacional. Se dio
llegando casi la mitad del siglo XIX. Vimos una época juarista, leyes de reforma, la separación de la Iglesia-Estado. Vimos una época inclusive de un emperador francés traído por los conservadores para que gobernara, Maximiliano de Habsburgo. Vimos lo que es la llegada de Porfirio Díaz al poder en los años de 1870 hasta 1910-1911, cuando se da el movimiento revolucionario. Pero en esa última fase porfirista, después de todos estos revuelos entre liberales y conservadores mencionados, la pérdida del país, en la mitad del país, los conflictos liberales y conservadores, llega un periodo porfirista donde, aunque es muy criticado por los liberales, sobre todo por personajes como son los Flores Magón y en su caso también Madero, que pues a la postre llevaron el movimiento revolucionario. Sin embargo, Porfirio hay que reconocerle que trajo paz y orden, que era su lema, ¿no? Orden y paz, cosa que no existió desde la independencia como tal. Pero también trajo un desarrollo industrializado don Porfirio, que fue la llegada del ferrocarril, la llegada de la electricidad, la llegada del telégrafo, entre otras tantas cosas importantísimas desde un punto de vista industrial. Con Porfirio trajo un avance industrializado muy, muy importante. Eso hay que resaltarlo. Sin embargo, pues el poder desgasta, ¿no? Observamos que ya cuando don Porfirio empezó a ser ya una persona senil, pues ya no era una persona ya querida ni por los gobiernos gringos, ni por las élites aquí en México, sobre todo la burguesía. Porque aquí en México también se dieron estos cambios sociales. Así como surgieron en diferentes ámbitos la clase burguesa y los obreros, también en México, obviamente, tras la llegada de estos avances industriales, trajo como consecuencia la burguesía y trajo como consecuencia también pues, la especialización en las máquinas que se tenían que manejar, que eran los nuevos obreros, que generalmente eran campesinos que se habían quedado sin trabajo, artesanos que se habían quedado sin trabajo, ahora se tuvieron que especializar para manejar máquinas, pero esto trajo como consecuencia, obviamente, pues una gran ola de desempleo, de violaciones a derechos humanos, de salarios nefastos, de grande explotación de jornadas de trabajo, falta de educación, falta de programas de salud, etcétera. En todos estos últimos años del gobierno porfirista, y esto llevó a un descontento popular para que surgiera la Revolución Mexicana como tal, ¿no? Que ya para ese entonces la Revolución Mexicana, vemos en este movimiento social, pues vemos maquinaria relacionada con la Revolución Industrial, ¿no? El ferrocarril tan icónico en la Revolución Mexicana, pues es parte de un avance precisamente industrializado. Esa máquina del ferrocarril o los ferrocarriles fue determinante en las épocas revolucionarias. Las armas, la llegada de los cañones, de metralletas, de todo tipo de artefactos bélicos fueron fundamentales precisamente para el movimiento revolucionario. Hay que resaltar que la Revolución Mexicana fue el primer movimiento revolucionario del siglo XX. Es decir, se dio en 1910, 1911 aproximadamente este movimiento, bueno, para ser más específico, históricamente en 1910, ¿no? 20 de noviembre como tal. Pero no existió previo a años anteriores, 1901 a 1910, ningún movimiento en el mundo. Sí existió obviamente muchos en todo el siglo XIX, pero el primer movimiento revolucionario fue el mexicano, y después pues vinieron en otras partes del mundo, sobre todo la Revolución Rusa, ¿no? Muy interesante también. Todo este avance tecnológico industrial del ferrocarril, de la electricidad, de las armas, entre otras tantas cuestiones, pues fueron los que abrieron esa brecha para el movimiento revolucionario, que también trajo pues un cambio social. Este movimiento revolucionario, supuestamente el triunfo
del movimiento revolucionario, supuestamente iba a traer pues ya una mayor igualdad social, que fue la base del movimiento revolucionario, ¿no? Igualdad, luchar por la justicia, luchar por un orden y por tener derechos humanos conocidos en ese entonces como garantías individuales consagradas en una nueva constitución, la de 1917, que fue precisamente consecuencia del movimiento revolucionario. Es decir, en México encontramos también, obviamente, todos estos cambios estructurales importantes, ¿no? Sobre todo tras el movimiento revolucionario y después del movimiento revolucionario. Bien, si no hay ninguna pregunta, comentario, aportación de este tema tan interesante y apasionante que es estos cambios estructurales sociales, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, del cual pues se deriva la revolución industrial, como puedes dar, y que hasta la fecha sigue, porque para los especialistas han existido 4 revoluciones industriales. La que te comentaba de 1770 a 1840, con la llegada de las máquinas de hilar y la máquina de vapor, con la de 1860 a principios del siglo XX, con la electricidad y los ferrocarriles. Luego la tercera con los movimientos de las guerras mundiales, sobre todo en la segunda, que es la llegada de la energía nuclear. Y nos encontramos para los especialistas en una 4ª revolución industrial digital, que es la era del Internet, también, que ha venido a cambiar las mentes y la sociedad. Entonces, todo esto es interesante, jóvenes, para la óptica del análisis sociológico criminal. ¿Me explico? ¿Queda claro? ¿Comprensible la importancia de todo esto? Isabel. Sí, profe, todo claro. Gema. Sí, profe, todo claro. Vanessa, Paola. Sí, profe. Isaura. Sí, maestro, todo está claro. Leslie. Profe, todo claro. Correcto. Jonathan. Perfecto. Y Martínez Josué Pineda, ¿ya sirve su micro? Sigue, ok. Perfecto. Bueno, jóvenes, vamos a hacer la actividad. La actividad la tenemos en entregables y tareas. Vamos a contestar esas preguntitas. Vamos a contestar esas preguntitas que ahí plasmo. Se encuentran en entregables y tareas. Dice la primera pregunta: ¿qué influencia tuvo la revolución industrial en las sociedades modernas? De acuerdo a todo esto que comentamos, que por eso profundizamos, para que lo hagamos de una manera más profesional, a profundidad. 2. ¿Qué relación tiene la criminología y la revolución industrial? 3. ¿Qué problemas sociales surgen con la revolución industrial? 4. ¿Cuáles fueron las clases sociales que surgieron a raíz de la revolución industrial? 5. ¿Qué entiendes por darwinismo social? Y 6. ¿Qué pensadores fueron influenciados por el darwinismo social? Adelante. Entonces, las tenemos ahí en entregables tareas. Seguimos conectados, jóvenes.